Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Gracias a Dios por poder estar aquí en este día. Dios es bueno y Él es fiel. Amén a nuestra vida. Gracias al Señor. Le invito, así como estamos de pie, a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, el versículo número 20. Sabemos que en este mes de diciembre dijimos que íbamos a estar hablando sobre edificarnos en la Navidad. Entonces vamos a estar hablando sobre varios personajes que aparecieron en la escena de la Navidad, y hoy en este día vamos a hablar de los pastores. Lucas 2, versículo número 20, dice la palabra del Señor: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oramos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos estar en tu casa en este día. Te adoramos, te bendecimos. Recibe la gloria, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad de servirte, Señor, de amarte, de conocerte. Eres bueno y eres fiel, Señor, a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra en este día. Habla a cada vida y a cada corazón de mis hermanos que están esta tarde aquí, los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión y aquellos que lo verán después, esta transmisión ahí en las redes sociales. Señor, que tu gracia venga a ser sobre nuestras vidas. Tu palabra es viva y es eficaz y nunca pierde su poder. En el nombre de Cristo, habla a cada corazón en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares, hermanos, en esta hora. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuestro Dios de estar aquí. Él es bueno y Él es fiel, ¿verdad? Qué historia tan maravillosa, el nacimiento de Jesús. Qué glorioso, qué maravilloso es poder contemplar a través de la palabra del Señor sobre esta historia que nos narra todos estos eventos que ni la novela más famosa que escrita por Televisa, ni la película más famosa hecha en Hollywood jamás se puede acercar ni siquiera al verdadero significado de lo que es la Navidad, al espíritu de la Navidad, porque ¿cómo podría hacerlo? La historia de la Navidad nació en el corazón de Dios mismo. Ahí es donde surge, en la mente de Dios. Él dirigía todos los eventos que están narrados en la palabra del Señor, son descritos desde la mente del Señor, su amor, su poder, su providencia a la vida de cada uno. Es una bendición bien grande. Encontramos en esta historia maravillosa, pues, muchos personajes, muchos caracteres diferentes, un drama tremendo. Vemos amor, odio, dolor, gozo, intriga, suspenso, ¿verdad? Muchos temas, muchas temáticas que se manejan ahí. Hay liberación. El escenario incluye el pasado, el presente y el futuro. Narra muchísimas cosas esta historia poderosa del nacimiento del Señor. El plan de Dios es lo que está narrado cuando hablamos de la Navidad. Habla de la redención del hombre. Al fin había llegado a través de la Navidad. La redención del hombre al fin acontece. Todo comienza en esta narrativa, en la palabra del Señor aquí en el libro de Lucas, cuando el Señor pone en el vientre de María, de la Virgen María, a su hijo. Ahí inicia todas las cosas, ¿verdad? Dios elige darle ese nacimiento, el mensaje del nacimiento a los pastores. Y esto es algo bien impresionante porque es de los personajes que vamos a estar hablando en este día, porque normalmente el Señor visitaba a los humildes y rechazaba a los orgullosos. Entendamos que con esto que no estamos hablando de ricos ni pobres, sino de un corazón humilde y un corazón orgulloso. De eso es de lo que hablamos. No hablamos de riqueza ni de dinero, ¿verdad? Al Señor no le interesa eso, sino la condición del corazón. ¿Cuál es? ¿Es humilde o es orgulloso? ¿Cómo está nuestro corazón, verdad? Dios escogió, dice la palabra del Señor, a esta mujer María y José, que eran humildes de corazón, de espíritu. Los hemos estudiado a través de la palabra del Señor, cómo fueron obedientes, sujetos, sumisos a la voluntad del Señor, fueron humildes, ¿verdad? Y ellos fueron
elegidos para ser los padres terrenales de Jesús. También la Biblia registra que escogió a los hombres sabios del oriente. Estos hombres, dice la palabra del Señor, que eran sabios, pero eran ricos también. Ellos eran ricos, pero eran humildes de corazón, porque aprendieron a oír la voz de Dios, ¿verdad? Tenían su corazón humilde. También el Señor, vemos en la palabra del Señor que rechazó al orgulloso personaje que conocemos en la palabra del Señor llamado Herodes. También rechazó a un hombre, ¿verdad?, que fue un mesonero. No cabe duda que ese mesonero no era de la magnitud de riqueza de Herodes ni de aquellos sabios del oriente. Era pobre, pero rico, pero orgulloso en su manera de conducirse, porque no hubo un lugar, se hizo duro para no darle un lugar a que naciera Jesús ahí en el lugar en donde él estaba. Y también pues tenemos el ejemplo de los pastores humildes, de quien vamos a estar hablando en esta hora. Pablo dice en 1 Corintios 1, 26 y 17, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto se ve en la historia de lo que acabamos de leer hace unos momentos, en la historia de los pastores, donde dice que volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pero ¿qué es de lo que estamos hablando aquí? Que habían oído, que habían visto estos pastores, que causó que ellos glorificaran y alabaran al Señor. ¿De qué es de lo que está hablando este pasaje? Vamos a entrar un poquito en la palabra del Señor. En este pasaje en Lucas, si tiene su Biblia ahí abierta, manténgala abierta ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, los versículos 10 y 11, dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. El ángel, dice la palabra del Señor, que era el mensajero de Dios para los pastores, y les trajo buenas nuevas, dice nuevas de gran gozo, dice la palabra, ¿verdad? He aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Qué era esta nueva de gran gozo? Que Jesús el Salvador había nacido. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el mensaje que ellos escucharon, que había nacido un Salvador. Estas eran las nuevas que ellos escucharon, y la palabra del Señor dice que eso le trajo gozo. Gozo, esta palabra trae gozo a aquellos que sienten la necesidad de un Salvador. No a todos, no a otras personas. La mayoría del mundo no tiene un sentido de pecado. Por eso es que cuando en estos días vemos la gente acelerada en las tiendas y comprando, porque no hay un sentido de necesidad de un Salvador. No están conscientes de esa necesidad que tienen de un Salvador. Aquellos que tuvimos la gloria, ¿verdad?, la gracia y la bendición de Dios de reconocer al Señor en nuestras vidas y de sentir esa necesidad de un Salvador, pues trajo gozo. El hermano Ramiro decía ahorita, ¿verdad?, en su testimonio, gloria a Dios, porque en julio 5 del 2007, en una celda de migración, ahí el Señor, él abrió su corazón y el Señor entró a su vida, y su vida es diferente. Dice el hermano, el Señor enderezó mis pasos. Fíjese cuántas veces la gente en el mundo es consciente de que necesita enderezar sus pasos. Sin oír el mensaje del Señor, ¿cómo podemos ser conscientes de que necesitamos enmendar nuestro caminar? La palabra del Señor dice que la mayoría del mundo no tiene un sentido de pecado, no tiene un sentido de necesidad de un Salvador. ¿Para qué necesitan un Salvador? Si somos buenos, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo. La mayoría de la gente piensa y actúa de esta manera, ¿verdad? Porque dicen, no tienen ese sentido de pecado. Por eso el mensaje de Navidad no los emociona. Cuando hablamos de un niño naciendo, de un Salvador, como el mensaje que está descrito aquí, ¿verdad? O que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Pero ¿salvarme de qué? No tienen ese sentido de necesidad de un Salvador. Los pastores sabían que este no era un nacimiento normal. Lo que se les estaba anunciando era el nacimiento de alguien, pero ellos sabían, este no es alguien normal. Jesús, dice la palabra, que fue anunciado como el Salvador del mundo. Imagínese usted nada más, el Salvador del mundo. Y ellos sabían en su corazón que eran pecadores. Qué impresionante, ¿verdad? Cuando el Señor viene a nuestra vida y toca nuestro corazón. Y ellos sabían que este era un gran mensaje para ellos. El Evangelio de Marcos, de Mateo, en Mateo 1:21 dice, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo menciona ese nombre que se le da a Jesús, un Salvador, le dice Jesús. Jesús quiere decir esto, Salvador. Cada que usted menciona el nombre de Jesús, hay poder en ese nombre, porque Él es nuestro Salvador. Aleluya, dice la palabra, porque Él es el que va a salvar a su pueblo de su pecado. Los pastores creyeron que Jesús podía salvarlos de sus pecados y oyeron ese mensaje atentamente que se les estaba dando. En la Biblia encontramos también que Jesús tiene otro nombre. En Mateo 1:23, allá adelantito donde dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces conocemos a Jesús a través de la palabra del Señor como nuestro Salvador y como el Emmanuel, el que está con nosotros. Estos humildes pastores sin duda creían en Dios. No conocían a Dios en realidad, creían en Él. No tenían un compañerismo verdadero con el Señor, pero ahora, dice la palabra, por medio de Jesús, ese Emmanuel iba a estar con ellos. Ese Emmanuel era Dios en medio de ellos, Dios con nosotros. Aleluya. Y ellos podían conocer al Hijo de Dios. A través de Jesús es que nosotros podemos tener acceso a su salvación y a su presencia todos los días con nosotros. Él está contigo. Él es el Emmanuel, el que está contigo en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, cuando caminas solo en una carretera, cuando estás en un hospital, donde tú estés. El Emmanuel, ese Dios con nosotros, ahí está. Dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Ahora dice la palabra que ellos escucharon atentamente al ángel. Y ellos recibieron ese beneficio que Jesús ofrecía, dice otra vez en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 20, y volviéndose los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El mensajero de Dios, el ángel, les dijo a los pastores de la salvación por medio de Jesús. Él va a venir un Salvador. Leíamos acá en los versículos número 10, ¿verdad? Un Salvador que es Cristo el Señor. Y ellos lo escucharon con atención, ese mensaje que tenía el ángel para ellos. Y la palabra del Señor nos habla algo tan hermoso, ¿verdad? Porque qué importante es estar atentos al mensaje del Señor. Yo creo que algunas personas dirán, si yo oyera el mensaje, yo haría las cosas bien. Yo les he platicado que en algún tiempo, cuando yo era muy jovencita, muy niña, para cuando yo nací, mis papás ya eran cristianos. Yo siempre estuve en una iglesia, siempre desde niña. Desde antes de que se casaran mis papás, ellos ya eran cristianos. Mis abuelos maternos ya eran cristianos. Mi abuelo se convirtió en 1933, cuando él tenía 15 años de edad. Y ahí en la iglesia conoció a mi abuelita. Entonces ellos, para cuando se casaron, ya eran cristianos los dos. Cuando nacieron todos mis tíos ya eran cristianos, mis abuelos, y todos conocieron el evangelio así. Cuando yo nací también, y les digo, yo cuando niña, pues oía los mensajes, las predicaciones, las enseñanzas de los maestros de escuela dominical, siempre estaba escuchando. Y me acuerdo que en alguna ocasión un maestro mencionó sobre una decisión en la vida. Hace muchos años había como material ilustrado, ¿verdad? Y
Y yo me acuerdo haber visto un folleto de esos que se reparten evangelísticos, ¿verdad? Y mencionaba como que cuál camino es el que tú tomarías, y decía uno hacia el bien y otro hacia el mal. Y yo pensaba en mi temprana infancia, ¿verdad? Decía yo, cuando yo llegue a ese momento, yo voy a decidir el bien. Yo voy a decidir el bien. Nunca llegué a ese entronque de camino, ¿verdad? Pero todos los días tomamos decisiones. ¿Qué camino es el que quiero elegir? ¿Qué es lo que yo quiero seguir? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar? Y yo creo que hay mucha gente que pudiera decir, cuando yo escuche un mensaje, entonces yo me voy a convertir. Pero la Biblia nos habla en el libro de Romanos 10:14, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que la gente va a escuchar un mensaje si nadie estamos dispuestos a compartir ese mensaje? Tenemos una responsabilidad de compartir la palabra del Señor, de predicar el bendito mensaje del Señor. Aleluya. El ángel trajo ese mensaje de salvación, dice la palabra del Señor, ese mensaje de salvación, y ese mensaje fue por medio de Jesús a los pastores. Esta noche yo les estoy predicando, yo soy el predicador en esta noche, y tenemos que estudiar atentamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Para nosotros poder hablarlo más adelante, ¿verdad? Ya le decíamos ahorita lo que dice Romanos 10, el versículo número 12, pero el 14 también dice, ¿cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo les platico de mi abuelo, muchísimos años allá en Matamoros, ¿verdad? Pues les estoy diciendo desde qué años. Él se convirtió siendo un jovencito, y mi abuelo toda su vida estuvo ahí en la iglesia predicando, y un hombre apasionado por predicar. Nunca estudió en una escuela bíblica, pero fue un predicador laico. Predicó muchísimo tiempo en donde él estaba trabajando, y siempre estaba compartiendo. Fue un maestro de escuela dominical. Fue superintendente de escuela dominical por muchísimos años en el templo Magdiel ahí en Matamoros. En aquel tiempo, fíjese, no sé si alguien conoce el templo Magdiel en Matamoros. Mis abuelos fueron fundadores de esa iglesia, ahí por la calle 15 y Matamoros, ¿verdad? 16 y Matamoros. ¿Matamoros? Sí, ¿verdad? Bueno, esa iglesia, si usted mira, esa iglesia, yo no sé cómo, pero mi abuelo llegó a tener 1000 personas en la escuela dominical, en esa iglesia. No es una iglesia tan grandísima, pero tiene un sótano, tiene un mezanín y estaban unas dominicales a reventar en ese lugar. Pero mi abuelo era apasionado en predicar. ¿Sabe que él, en una ocasión, mi abuelo, el trabajo que él hacía tenía una segunda, vendía ropa de segunda. Aquí por la calle Adams tuvo muchísimos años una segunda. Después estuvo en Matamoros también vendiendo ropa ya de segunda, y a toda la gente que llegaba les predicaba y les predicaba. Él siempre estaba haciendo eso. Y llegó un sordomudo. Pues ¿cómo le hablaba? Se quedó, pues nomás le decía, pues, pero el hombre no le entendía nada. Y de ahí surgió algo en él. Le estoy hablando de muchísimos años para atrás. ¿Cómo van a conocer de Dios si nadie les predica? Imagínense, ¿quién de nosotros piensa si quieren ellos? Hace muchísimos años él pensó en ellos y anduvo investigando en la ciudad, ahí en Matamoros, un maestro que supiera lenguaje de señas, y lo contrató. Puedes venir a la iglesia, el tal domingo yo te pago, pero quiero que vengas. Y anduvo invitando sordomudos, con ese sordo, otro sordo y otro sordo y otro sordo. Y el domingo en la mañana tenía al maestro ahí traduciéndole el mensaje. Imagínense la pasión. Cuando yo leo este mensaje así, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Qué importante es estar atentos a la necesidad de las personas. No solamente en aquellos que nos pueden escuchar y decir, ay, pues ahorita ya todos saben, con los medios sociales, ¿quién no ha oído el mensaje? Pero aún hay personas que no han conocido este mensaje.
¿Y cómo van a entender, cómo van a creer? Dice la palabra, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estos pastores, dice la palabra del Señor, que escucharon el mensaje del Señor, pero no se quedaron con el mensaje ellos, sino que dice la palabra en Lucas capítulo número 2, versículos 15 y 16, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor se ha manifestado. Vinieron pues, dice, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Después de oír el mensaje, dice la palabra que los pastores no se quedaron allá en shock. Yo sí me hubiera quedado en shock, ¿verdad? Con ver los ángeles ahí, ese anuncio angelical de los ángeles cantando, pero ellos dicen que vinieron apresuradamente. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Después de oír ese mensaje, dice la palabra que los pastores vinieron rápidamente. La salvación comienza cuando oímos la palabra del Señor. Cuando oímos del Señor, la palabra dice que después de oír la palabra, Él te da fe. La fe, dice la palabra, viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, entonces la fe viene a tu vida. Aleluya, qué maravilloso es el Señor. Y qué gozo, ¿verdad? Tuvieron los pastores cuando vinieron a Jesús, dice la palabra, otra vez el versículo número 20, que es nuestro texto que tenemos como lema. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores se regocijaron cuando vinieron a Jesús. Jesús, dice la palabra, se volvió ahora sí el Salvador de ellos. Y ellos, dice la palabra, fueron llenos de gozo, se gozaron, ¿verdad? Dice la palabra que vinieron glorificando, alabando a Dios. Qué poderoso es conocer a un Cristo vivo. Ahora la palabra dice que ellos glorificaban y alababan a Dios por su bondad. Pero ¿cuánta gente no se regocija en Navidad? Los índices más altos de suicidio ocurren en Navidad, cuando la gente se siente sola, cuando el clima empieza a cambiar, cuando se empieza a poner nublado, empieza a estar un día lluvioso, frío, empiezas a acordarte, ves esa silla vacía ahí en tu mesa, empiezan a agolparse muchos sentimientos en las vidas de las personas y los índices de suicidio suben mucho en el tiempo de Navidad. Hay gente que no se regocija en Navidad. A lo mejor usted ya está pensando, ¿qué vamos a cenar en Navidad? ¿Qué vamos a comprar de regalos? Pero hay mucha gente que lo sufre estas fechas porque se sienten solos, porque se sienten vacíos, no tienen gozo, no hay satisfacción. Y la palabra del Señor dice que los pastores tenían esto. ¿Y sabe por qué se sienten así? Porque no conocen a Jesús, porque Dios no es real para ellos. Lo conocen, todo el mundo les habla de Dios. Ah, sí, Diosito es muy bueno, sí, yo sé quién es Diosito, pero no conocen a Jesús dentro, en el corazón, como tu paz, como tu ayuda, como tu fortaleza en el tiempo de dificultad. Aleluya. Sabe que yo les he platicado también aquí que yo soy de dormir profundo. Dice mi esposo que yo no me duermo, yo me muero, yo me desconecto. Adiós mundo cruel, ¿verdad? Yo me duermo y me duermo, ¿verdad? Han pasado terremotos literales y yo no me he dado cuenta. Una vez estábamos hace muchos años en Los Ángeles, y pues en Los Ángeles tiembla, y una vez ya mi esposo se había levantado, yo estaba bien dormida y empezó a temblar, y mi esposo, está temblando, yo, ¿qué? No, yo ni en cuenta. Y la casa estábamos viviendo en la casa de mi cuñada, la hermana de mi esposo, y de Griselda, y tenía en su closet de esas puertas como corredizas, ¿verdad? En el closet, y se hacía la puerta, ton, 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 donde estaba así yo no oía nada, ¿verdad? Pero qué impresionante es, porque cuando alguien dice Rubí, o que no digan mami, que no nos llamen por nuestro nombre, porque inmediatamente reaccionas. Puedes estar profundamente dormido, pero si alguien dice tu nombre,
o alguien dice mami, como en el mall, mami, y todas las mamis volteamos, ¿verdad? ¿A cuál mami le hablan, verdad? Todas volteamos inmediatamente. Y esto es así, ¿verdad? Podemos oír un ruido fuerte, puede sonar la alarma y la apagas, ¿verdad? Y no produce un efecto en ti, porque es ruido solamente lo que estás oyendo. Aleluya, qué tremendo es esto. Nuestro nombre significa que alguien me está hablando, que alguien me necesita. Por eso es que ponemos atención y reaccionamos ante ese llamado. Pero hay mucha gente, hermanos, que oye sermón tras sermón y permanecen dormidos. O escuchan los mensajes, vienen una vez, vuelven a venir, escuchan mensajes de toda índole en las redes sociales, ¿verdad? En YouTube, con los mejores predicadores, con lo que usted quiera, pero siguen dormidos. Como pecador no convencido, los sermones en realidad no les están hablando a ellos, no les hablan a sus vidas porque están dormidos, profundamente dormidos. Aleluya, no han oído, solamente ruido para ellos, como les digo ahorita, como la alarma de un reloj que no los despierta. Y la palabra del Señor dice que si no oyen el mensaje, nunca pueden ser salvos. Pueden oír, pero no llega a su corazón esa palabra tremenda. El mensaje, como habla en las parábolas, ¿verdad? Es ahogado, no llega, no trae fruto a la vida de ellos. Responde al mensaje que el mundo les ofrece, ese sí, ¿verdad? Parece sí están bien alertas, pero no responden al mensaje del evangelio. Entonces nuestra responsabilidad, hermanos, es orar que pronto respondan, que pronto vengan a Jesús, que pronto escuchen el mensaje del Señor. Lucas 2:20 otra vez dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Dice la palabra en el versículo 16 y 17, ahí en Lucas. Vinieron pues, lo leíamos ahorita, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Después de hallar a Jesús, los pastores, dice la palabra, dieron a conocer a otros lo que habían oído sobre Jesús. Ellos fueron los primeros evangelistas, llevaron buenas noticias. Los pastores vinieron a Jesús, hallaron realmente al Salvador, aquel que les habían anunciado los ángeles, se regocijaron de que sus pecados habían sido perdonados, contaron lo que había sido hecho, el acontecimiento. Esto es evangelismo, esto es llevar el mensaje hecho en un corazón cambiado. Solamente un corazón cambiado y transformado es el que puede llevar buenas noticias, aquel que ha recibido del Señor. Pedro y Juan, ahí en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. También lo que hemos visto y oído. Un verdadero convertido, un verdadero converso, tiene que decirle a otro lo que ha visto y lo que ha oído. Es una responsabilidad que tenemos delante del Señor. Fíjese que hay un patrón aquí en cada uno de estos acontecimientos que decía, ¿verdad? Primero, el ángel le dice a los pastores sobre Jesús. El ángel les dice a los pastores de Jesús, después de que ellos se convierten, los pastores le dicen a otros sobre Jesús. El ángel viene y le dice a ellos, cuando ellos se convierten, ellos son portadores de ese mensaje. Dice Lucas capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Qué tremendo, ¿verdad? Repita conmigo en esta hora. Lo que se nos ha dicho a nosotros sobre Jesús, debemos decirle a otros. Lo que se nos ha dicho a nosotros acerca de Jesús, debemos nosotros de decírselo a otros.
Esto es de lo que estamos hablando. Los ángeles recibieron el mensaje. Cuando ellos fueron convertidos, se los dijeron a otros. Lo que el Señor ha hecho en tu vida, eso es lo que nosotros tenemos que compartirle a otras personas. Ese es el mensaje. Esto es lo que tenemos que hacer. Así es como el mensaje del Evangelio sale, es como es esparcido. Esto fue cierto desde el primer siglo de la cristiandad hasta el día de hoy. En los periodos de avivamiento, en todo momento, tenemos que seguir predicando el mensaje del Señor. Sigamos el ejemplo de los pastores, hermanos. Prediquemos el Evangelio, digámosle a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es una responsabilidad que tenemos que hacer. Siempre que estemos frente a alguien, ahorita la hermana Mayra comentaba, ¿verdad?, de que tuvo que llevar a su perrito a un veterinario, para los hermanos que no alcanzaron a oír en la transmisión. Y ahí en el veterinario alguien escuchó de Jesús. Alguien tenía necesidad, hizo que ese perrito se enfermara tantito para poder llegar hasta allí y compartirle el mensaje a alguien que estaba en necesidad. Tenemos una responsabilidad, hermanos. Este mensaje que hemos recibido nosotros, maravilloso, el milagro tan grande que hemos recibido a través de Jesús y su salvación, no puede ser que lo guardemos para nosotros. Tenemos que interesarnos en todas las personas que están cerca de nosotros siempre. Hay gente que quizás usted va a verlo y ¿cómo estás? Bien, pero no están bien. Me llama mucho la atención cuando hay imágenes de artistas, ¿verdad?, que son los más visibles. Una mujer que fue Miss Universo, una cuestión así, ¿verdad?, de las misas, así muy preciosa mujer, ¿verdad? Tenía todas las posiciones para ser feliz, tenía belleza, vivía en un penthouse en Manhattan, en uno de los condominios más altísimos. O sea, tenía por todo el periodo que duraba su reinado iba a estar ahí. Tenía belleza, tenía riqueza, tenía posición, tenía fama, todo lo posible. Un día se tiró por el balcón, viviendo ahí, teniendo todo. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor lo podemos ver nosotros? No, él no tiene necesidad. Todos tenemos necesidad de Dios, hermanos. Y usted puede ser ese último persona que va a hablar con ella. No lo deje pasar. No lo deje pasar, no lo deje ir y decir, no, pues ya, allá alguien más le hablará. No, de alguna manera comparta el mensaje del Señor, sobre todo en estos días. Si algo tiene que enseñarnos los pastores es esto. Recibieron el mensaje, pero no se quedaron ahí, sino que apresurosos fueron a ratificar el mensaje, lo que acababa de pasar. Y dice la palabra que todos los que lo oían se maravillaron, porque daban a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Llevar las buenas noticias. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por ti? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús por mí? De todas maneras, en todos los medios posibles, hablemos el mensaje del Señor. Que Dios nos inspire en este mes de diciembre a compartir el mensaje, a no dejarlo solamente y a envolvernos en la vorágine de este mundo, ¿verdad?, de compras y de fiestas y de posadas y de yo no sé cuántas cosas, sino entendamos el verdadero significado y hablemosle a alguien del amor de Jesús. Nos ponemos de pie en esta hora, hermanos. Hagámoslo en el nombre del Señor. Y vamos a pasar a este altar y venir a decirle al Señor, ayúdame, ayúdame, dice la palabra, ahora sí el versículo 20 otra vez, en lo que usted llega para acá. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas, ahora sí, que habían oído y que habían visto, como se les había dicho. Lo que has oído, lo que has visto, el mensaje, la transformación en tu vida, no lo dejes para ti solamente, sino dile al Señor, úsame como un instrumento útil para tu gloria. Yo quiero servirte, yo quiero que me uses, Señor, siempre, pero en este tiempo que estamos, digámosle, Señor, úsame a mí, Señor. Conocerte a ti ha sido la mejor bendición, lo mejor que has dado a mi vida, Señor. El conocerte a ti ha sido mi mejor regalo de Navidad, Señor. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias, Señor, por conocerte, Señor. Pero esta gracia que yo he recibido permite que yo pueda darlo de gracia también.
y bendecir, Señor, la vida de alguien que pueda estar pasando por necesidad tan cerca de mí, como en mi propia casa quizás, Señor, un vecino, una persona sentada en un consultorio, Señor, quien sea que necesite oír el mensaje, que yo esté dispuesto, Señor, a predicar este bendito mensaje. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, te lo pedimos con el corazón. Aleluya, gracias, Cristo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, Sí, Señor. milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a quien estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás